Antes de empezar me gustaría recalcar que la franquicia de Halo no me pertenece sino a Microsoft y a 343 Industries. Tierra comunista contra Halo. Prólogo. Planeta Tierra. Cronología de los hechos. En 1917 comienza la Revolución Rusa. En 1918 5.000 estadounidenses son enviados al norte de Rusia para combatir contra los bolcheviques, pero rápidamente son sacados del país. En 1923 termina la Revolución Rusa a favor de los bolcheviques. En 1933 el Partido Nacional Socialista Alemán llega al poder, y el presidente Paul von Hindenburg nombra a Adolf Hitler como canciller de Alemania. En 1936 comienza la Guerra Civil Española. En la guerra el Tercer Reich apoya a los franquistas y otros bandos falangistas, mientras que la URSS y los aliados apoyaron a los republicanos. En 1939 los franquistas y falangistas pierden contra las fuerzas republicanas. Ahora España es comunista, algo que molestó a los demás aliados. En ese mismo año comienza la Guerra del Invierno, por el cual Finlandia y la URSS se pelean. Al final el 10% del territorio finlandés fueron anexados a la URSS. Después de esta guerra Joseph pide que se estudie la ineficiencia del ejército y que se haga una mejora en la calidad no solo los soldados, sino también de la maquinaria de guerra. Durante ese mismo año comienza la Segunda Guerra Mundial y se firma el pacto Ribbentrop-Molotov para invadir Polonia. Los generales soviéticos rápidamente invaden su parte de Polonia, mientras que el Tercer Reich hacía lo mismo, solo que los generales soviéticos comenzaron a estudiar de manera cuidadosa las tácticas de los alemanes para así, cuando comiencen a invadir la URSS, la misma pueda defenderse de manera eficaz. En 1940 la España republicana envía tropas a Portugal para apoyar a las facciones comunistas de Portugal, mientras que Alemania sigue invadiendo países de Europa y se están preparando para invadir a la Unión Soviética. Joseph estuvo muy tranquilo esto e incluso estuvo muy cerca de no darle importancia hasta que un presentimiento le hace cambiar de opinión y rápidamente envió muchas más tropas y de pasos bastiones para cuando Alemania invada la URSS. En 1941 Alemania lanza la Operación Barbarroja, así comenzando la campaña en el frente oriental, solo que para sorpresa de los alemanes, los soviéticos estaban bien preparados con artillería, ametralladoras, fuertes, tanques y soldados bien entrenados, lo cual causó una furia y un enojo digno de película en el Führer. Muchos soldados de las SS estaban siendo abatidos en territorio de la URSS. En pocos meses las filas de la Wehrmacht y de las SS se habían reducido. En esos mismos meses ocurrió el desembarco de Normandía en Francia después de expulsar a los italianos y los alemanes en el norte de África y de eliminar al Afrika Korps. En 1942 los partidos comunistas en Portugal ganan. Ahora la península ibérica es comunista, algo que tanto Hitler como algunos aliados no son de su agrado. La URSS envía escuadrones y agentes al sur de África para expandir el comunismo, comenzando por Madagascar. En 1943 los japoneses pierden casi todos sus territorios invadidos. Japón está a poco de ser invadido por los aliados, mientras que en Yugoslavia Tito y sus fuerzas estaban peleando contra los ustachas, chetniks, alemanes, italianos y otros grupos fascistas del país, pero la URSS llegó para ayudar a Tito, algo que lo sorprendió, pero rápidamente cuando acabaron con los grupos fascistas. Tito rompió relaciones con la URSS por no confiar en Joseph, por lo cual se distanciaron bastante. En 1944 los soviéticos inician una invasión hacia la Alemania nazi. Esta vez usarían tácticas de guerrillas contra la Alemania y de paso liberar a los prisioneros de los campos de concentración para después convertirlos en soldados para que luchen en contra de los nazis. En ese mismo año Italia cae bajo manos aliadas, pero la URSS envían agentes para armar grupos comunistas en Italia junto con Portugal y España. En 1945 la Unión Soviética invade todos los países invadidos por Alemania en el frente oriental salvo Noruega y Dinamarca. Austria es invadida por la URSS y es anexada por completo. Los aliados liberan los países en el frente oriental excepto por Austria. En ese mismo año Hitler se suicida mientras la URSS invadía una parte de Alemania, anexándola, aunque Berlín se convierte completamente comunista, algo que a Francia, Estados Unidos e Inglaterra no les gustó para nada, mientras que en Italia los movimientos comunistas se hacen más fuertes, llegando al poder un presidente del Partido Comunista Italiano, sí, por lo cual Italia se convierte en otro estado satélite de la URSS. En otra parte, más concretamente en Asia, los japoneses son vencidos por Estados Unidos, pero estos últimos lanzan 2 bombas atómicas para mostrar su poderío militar, mientras que la URSS manda apoyo tanto militar y civil hacia el Partido Comunista Chino y de paso ayudar a Japón para apoyar a los comunistas japoneses y así tenerlo de aliado.
En 1946 Mao Zedong gana la guerra civil china, mientras que los nacionalistas chinos corren hasta la isla de Taiwán, por lo cual la URSS y Japón, que se unió al comunismo, se dispusieron a ayudar a Mao para invadir la isla, mientras que en Corea se vive un poco de tranquilidad, en Taiwán la guerra contra los comunistas y los nacionalistas, hasta que para finales de ese mismo año los nacionalistas pierden y se convierten en parte de la China comunista. Esto hizo enojar mucho a los estadounidenses. En 1947 la URSS encuentra varios agentes de la CIA en su territorio, por lo cual los secuestra, amenaza, les saca la información y los mata. La KGB envía a sus agentes a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, mientras que Stalin comienza a mandar a reforzar la seguridad e industrializar todo el país. En 1948 la URSS comienza a convertir el sur de África en comunistas. Estados Unidos tiene miedo. En 1949 Mongolia se convierte en comunista y la URSS envía agentes en Latinoamérica. En 1950 comienza la Guerra de Corea, los países comunistas cercanos a Corea envían fuerzas y armamento para combatir a los capitalistas, mientras que Estados Unidos no puede hacer mucho más que enviar armamento. En 1953 termina la Guerra de Corea con victoria comunista, toda la península es comunista, Estados Unidos tiene aún miedo. En ese mismo año muere Stalin, todos los países comunistas lamentan su muerte, aunque Estados Unidos celebra la muerte con cerveza y vino, pero en el sur, más precisamente México, muchos grupos comunistas se unieron para combatir contra los capitalistas. Este país rápidamente se convierte en un centro de espionaje para la KGB, mientras que Estados Unidos anda celebrando. En 1955 comienza la Guerra de Vietnam, la URSS, Japón, China, Mongolia y Corea, además de los otros países comunistas junto con el sur de África, combaten a survietnamitas, mientras que Estados Unidos, Francia y Australia envían fuerzas para combatir contra los norvietnamitas. En ese mismo año se funda el Tratado de Varsovia y comienza la carrera espacial. En 1957 se envía el Sputnik 1. Los Estados Unidos no pueden creerlo. En 1960 se persiguen revolucionarios e insurgentes en los países comunistas. En Vietnam se está librando una guerra en la que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para evitar que la Indochina caiga en manos comunistas. Estados Unidos está siendo devastado por la guerra, además de los crímenes de guerra de ambos bandos que destruyen la moral yanqui. Varios países de Asia Central se convierten en comunistas. Muchos grupos comunistas de la India están ganando mucho poder más sobre algunos países vecinos. En 1961 se envía al primer hombre al espacio, los soviéticos están cada día más felices. En 1962 ocurre la crisis de los misiles de Cuba, aunque esta vez no llega a nada, solo Cuba usar a los misiles por caso de invasión, mientras que en México no se lleva al Tratado de Tlatelolco porque la mayoría de la población no ve ningún problema, además que la URSS siempre evitó que algo similar ocurriera. En 1965 la India junto a varios países vecinos se convierten en comunistas, la KGB tuvo mucho que ver y la CIA está desesperada, Bolivia y Cuba se convierten en comunistas. En 1969 tanto la URSS y Estados Unidos envían humanos a la Luna, ambos bandos están a la par, aunque las tensiones entre ambos países son altas. En 1975 Estados Unidos pierde la guerra, Australia y Francia se retiraron hace tiempo, toda la Indochina se convierte en comunista, Laos es el país más bombardeado del mundo, mientras que en Camboya se está iniciando uno de los episodios más aterradores de su historia, por lo cual Vietnam decide invadir toda la Indochina. En 1976 muere Mao, toda China llora su muerte, mientras que el nuevo líder del Partido Comunista Chino lidera una industrialización y cambia un poco la política del país para parecerse más a la Unión Soviética. En 1978 la invasión de Vietnam a toda la Indochina es exitosa, con eso se detiene un terrorífico genocidio hecho por los Jemeres Rojos. En ese mismo año todos los Jemeres Rojos son ejecutados junto a su líder Pol Pot, cual fue fusilado en la capital de Camboya. En 1979 casi todos los países de Medio Oriente se vuelven comunistas gracias a que todos los países comunistas dieron su granito de arena en propagar el comunismo. En ese mismo año la URSS junto con batallones de países europeos comunistas comenzaron a invadir Afganistán. Al principio fue complicado debido a las nuevas tecnologías que Estados Unidos le mandaron a los afganos, pero rápidamente junto con apoyo de todos países comunistas lograron invadir medio país, mientras que en la frontera con China y Vietnam estas dos se estaban enfrentándose, pero rápidamente interviene la URSS y Corea para terminar el conflicto con un debate y todo lo que conlleva, así que de cuestión de un mes se termina el conflicto con plática.
En 1980 Sudamérica se vuelve comunista gracias a los esfuerzos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, México y España y fallece Tito, por lo cual Yugoslavia se entristece, pero rápidamente la URSS pone al poder de Yugoslavia a un presidente leal a la URSS. En 1982 Guayana y los demás lugares aledaños que no son reconocidos como Latinoamérica se vuelven comunistas, mientras que Argentina junto a Chile y Brasil invaden las Malvinas para sacar a los británicos, siendo una operación exitosa. En 1983 la URSS logró invadir completamente a Afganistán. Estados Unidos está aterrado, más cuando México se vuelve oficialmente comunista y junto a Nicaragua comienzan a convertir a toda Centroamérica en comunista. La CIA y el ejército intentaron intervenir pero fue en vano. En 1984 la OTAN solo tiene a varios países de Europa junto a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Canadá, pero cada vez se salen más países de la OTAN para volverse comunistas. Los únicos países no comunistas son los nórdicos, Alemania Occidental, Francia, Holanda, Suiza, Inglaterra y Países Bajos. Toda Asia se convierte en comunista gracias a los esfuerzos de Japón, China y Corea. Medio Oriente junto a Israel se convierten en comunistas gracias a Irán e Irak junto a la URSS y Afganistán. En 1986 se descubren varios agentes de la CIA en Ucrania, más concretamente en Pripyat cerca de la central de Chernobyl. Rápidamente son capturados e interrogados, después se los envía a Siberia para dejarlos morir por el frío. En 1987 se libra una cruenta guerra en África, en un bando los sureños, los cuales eran comunistas, y los norteños que eran capitalistas. Después de 6 meses la guerra a su fin con victoria del bando comunista. Los capitalistas están asustados, ya casi todo el mundo es comunista, los únicos que no lo son serían viniendo ellos, pero rápidamente la URSS junto con el Tratado de Varsovia, que creció exponencialmente con la incorporación de incontables países, se vieron en la tarea de invadir lo que queda de Europa capitalista. En 1988 se crea una nueva economía comunista que hace que crezca exponencialmente todos países. Los países africanos se industrializan y se vuelven estables y económicamente fiables. En 1990 las tensiones entre Estados Unidos y los comunistas se calman a tal punto de que no hay posibilidad de tercera guerra mundial, aunque aún hay cierto miedo. La nueva economía comunista está casi al par de la capitalista. En 1999 se vive un momento de paz, las nuevas tecnologías se hacen presente no solo en el mundo capitalista, también el comunista gracias a acuerdos comerciales, y con la llegada del nuevo milenio se vivía felicidad. En 2001 ocurren varios sucesos como la casi desintegración de la OTAN y que ya solo queda Francia, Suiza, Inglaterra y Alemania Occidental como parte de esta. Los países nórdicos no quieren unirse. En ese año las expediciones a la Antártida por parte de la URSS, Argentina y Chile dejan varios campamentos de investigación. Inglaterra y Estados Unidos no tienen ningún centro de investigación ahí. En 2005 los países asiáticos invaden Oceanía, dejando consigo muchas víctimas tanto civiles y militares. Por 9 meses, las tensiones políticas se avivaron. Los países asiáticos después de invadir Oceanía la convierten en comunista completamente. La Antártida ya es de dominio comunista. En 2010 la URSS junto con los países del Tratado de Varsovia, que cada vez era más grande, invadieron los países nórdicos, con Islandia incluida. Esta invasión duró 11 meses pero lograron convertir estos países en comunistas. En 2011 las tensiones se dispararon como nunca, y además Suiza dejó de ser capitalista gracias a las agencias secretas comunistas de sus países vecinos, y un pequeño conflicto que duró semanas. Ahora solo queda Canadá, Groenlandia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En el Internet y redes sociales se están creando varias conspiraciones. En 2015 Groenlandia fue invadida por Islandia y los países nórdicos para convertirlo en comunista. Cualquier rebelión es callada y eliminada. En 2018 Francia es invadida. Esto causó una guerra, aunque no mundial, ya que solo fue en un país. España y Portugal junto con Italia y Suiza invadieron Francia para convertirlo en comunista, mientras que Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a enviar apoyo pero no sirvieron, ya que la llegada de Alemania solo hizo que la toma de Francia fuera rápida. En ese mismo año la URSS junto con China enviaron apoyo a Irlanda para crear combatientes comunistas que puedan tomar Irlanda del Norte y tomaran al Reino Unido. En 2020 los irlandeses invaden a Irlanda del Norte. Irlanda anexa a su contraparte norteña convirtiéndose en un país comunista. En ese mismo año Irlanda invade Gales y Escocia con apoyo de Francia y España. Estados Unidos trató de intervenir pero los barcos y aviones eran destruidos por Portugal. Era una guerra en la que Gales y Escocia se convirtieron en comunistas.
En 2021 Inglaterra trató de liberar a los países del norte, pero sin éxito hasta que Irlanda junto con España invadieron Inglaterra. Duró casi un año esta invasión hasta que lograron invadir completamente a Inglaterra, después se convirtió en comunista. En 2022 Estados Unidos y Canadá se estuvieron preparando por una posible invasión pero nunca tuvieron noticias, mientras que secretamente Groenlandia, la URSS, China, Vietnam, México, Cuba, Nicaragua y demás de países estaban preparando fuerzas de forma lenta pero segura viendo todos los avances que estaba haciendo Estados Unidos y Canadá. En 2023 Estados Unidos y Canadá bajan un poco la guardia pero por eso todos los países del mundo mandan fuerzas militares hacia los dos únicos países capitalistas. Los primeros soldados vinieron de México y Cuba. Puerto Rico se rebela y se convierte en comunista y comienza a invadir a Estados Unidos. Todos los países de Latam invaden por el sur a Estados Unidos haciendo una cruenta guerra pero eran demasiados, por lo cual se pierde bastante territorio sureño, mientras que desde Europa y Groenlandia comienzan a llegar barcos y aviones a desembarcar en Canadá invadiendo primero los territorios más desolados, mientras que desde Alaska China y la URSS comenzaron a invadirla, aunque fue bastante sencilla por la baja población, mientras que Japón y Vietnam invadían el oeste. En poco tiempo todos países comunistas del planeta desembarcaban en territorio yanqui canadiense. Esta guerra duró un año por lo complicado que era invadir a los dos países. En 2024 se logra invadir Canadá y Estados Unidos, mientras que algunas expediciones soviéticas al Polo Norte logra colonizarlo poniendo al Polo Norte como territorio comunista. Ya no queda ningún lugar capitalista, las rebeliones yanquis y canadienses son destruidas de forma inmediata y se utiliza el internet, los videojuegos y más cosas de entretenimiento para propagar la propaganda comunista. En 2025 se usan y se mejoran las tecnologías de Estados Unidos, en eso se crean varios artefactos. En 2026 se crean varios prototipos de máquinas, entre ellas uno era un portal interdimensional. En 2027 se envían los primeros humanos a Marte y se crean las primeras bases en la Luna. En 2028 se mejoran aún más proyectos y armas, más el portal se sigue siendo investigado. En 2029 se termina el proyecto del portal, pero se tendrá que calibrar y refinar para poderse usarse. En 2030 se usa por primera vez el portal exitosamente, es una noticia mundial. Ahora pueden viajar entre universos. El portal fue dado con coordenadas aleatorias, por lo cual no saben a dónde lleva ese portal. En 2031 se envía el primer grupo de investigación, Universo de Halo, cronología de los hechos. En 2552 varias colonias humanas alejadas de la UNSC se quedaron solas por la invasión del Covenant en la Tierra, por lo cual se pierde contacto con ellas por seguridad de sus civiles. En ese mismo año se termina la guerra humano-Covenant, aunque esta noticia no llega a aquellas colonias por la falta de comunicación y no querían correr riesgo de ser detectados por los Covenant, por lo cual la gente de estos planetas nunca supieron la caída del Covenant. En 2553 se firma un pacto de paz con los Sangheili y algunas especies del Covenant. Se reconstruye el mundo de ambos lados, aunque en una de las colonias alejadas se abre un portal y de ahí salieron varios científicos y militares de aspecto soviético. Continuará.